El título de la presentación de María Luciana Cadaya es El vínculo ético-político de la educación. María Luciana Cadaya es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, Flaxo, Ecuador y Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es la subcoordinadora del consorcio alemán latinoamericano Calas Andes. También ha sido investigadora invitada en el Instituto de Filosofía de la Universidad Friedrich Schiller, Jena, Alemania, y en París I, Universidad de la Sorbona, Francia. Ha publicado numerosos artículos, ensayos, libros y capítulos de libros en revistas y editoriales latinoamericanas y europeas. Entre sus líneas de investigación destaca su interés por la relación entre el pensamiento político moderno y contemporáneo, vinculado a los problemas del Estado, la democracia, la estética y lo popular. Entre sus libros más recientes cabe resaltar Mediaciones de lo sensible, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2017, y El círculo mágico del Estado, Feminismo, Antagonismo y Populismo, publicado por Lengua de Trapo en 2019. Como lo dije al principio, es un honor, María Luciana, estar aquí a tu lado. Bienvenida a maestras y maestros gestores. Muy bien, muchas gracias por la presentación, gracias por estar aquí a esta hora, después del almuerzo. Y gracias por haberme invitado, a Isabel, que fue la primera que se puso en contacto conmigo, luego continuamos, digamos, las conversaciones con Laura, así que agradezco mucho, la verdad, porque para mí es un honor estar acá, sobre todo porque es la posibilidad de, dicho así rápidamente, como de un cruce de saberes, es decir, un cruce de distintos ámbitos educativos, es decir, desde la instancia primaria, el bachillerato y la universidad, y creo que a partir de esa experiencia podemos elaborar reflexiones juntos. En ese sentido, voy a intentar ser breve en mi primera reflexión, porque lo que vengo a ofrecer aquí es una reflexión desde mi ámbito de trabajo, desde las cosas que a mí me interesan, desde las inquietudes sociales que yo tengo, y es a partir de todo ello que voy a elaborar una serie de ideas que me gustaría ponerlas aquí en escena para poder luego conversar. Y también aprender yo de ustedes, es decir, de ese lugar de la experiencia que ustedes tienen y cómo tramitan también todas estas cuestiones relacionadas con lo ético-político, ¿no? Quiero que sea un espacio, digamos, no me gusta la palabra intercambio, pero ahora, porque es demasiado, digamos, economicista, pero ahora es el único término que se me ocurre, que haya una especie de intercambio de ideas, de experiencias, para pensar juntos qué significa actuar de manera ético-política en ámbitos educativos, ¿no? Y qué significa una pedagogía ético-política. Y para que este encuentro de hoy no sea una especie de sucesiones así de ideas sin más, a través de los distintos panelistas, me gustaría comenzar de la siguiente manera, y es recogiendo algunas de las ideas que se desarrollaron esta mañana, porque me permite continuar varias cuestiones que creo que son claves. Esta mañana se han dicho muchas cosas muy interesantes, pero hay una que me pareció muy, muy interesante, y es la cuestión, digamos, del diagnóstico de cómo funciona el poder. Es decir, al explicarnos los vínculos entre la CIA y la producción cultural, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, es decir, trabajos de ingeniería e inteligencia social para incidir en la percepción de las personas, en el sentido común, en la manera en que la gente percibe su realidad cotidiana, en la manera en que la gente construye opiniones políticas, estéticas, históricas de las cosas. En eso hay todo un trabajo de inteligencia construido desde determinadas instancias de poder. Y eso afecta a la construcción de ciudadanía. Y es desde ahí que me interesa situarme. ¿Por qué? Porque esa forma en que el poder opera
lo que hace es construir sujetos. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos sujetos. Y la palabra misma ya lo define. ¿Qué significa ser sujeto? Estar sujetado a. Y en estas producciones de las relaciones sociales, desde determinadas instancias de poder, se configuran sujetos. Y se configuran sujetos con unas características muy particulares. Y en nuestra actualidad, esas características están dadas sobre todo por la configuración de sujetos dóciles. Es decir, sujetos que nos identificamos sin más con la manera en la que el poder construye relaciones sociales. ¿Y qué tipo de relación social construye el poder? ¿Y por qué el poder? Cuando digo el poder no hablo de un señor malo, hablo de una relación, ¿no? El poder se construye relacionalmente. ¿Y por qué el poder necesita construir sujetos dóciles? ¿Por qué el poder necesita construir sujetos que tienen miedo desde dentro y aceptan sin más la percepción de la realidad? ¿Por qué el poder tiende a construir ese tipo de subjetividad? Porque es la manera de mantener un determinado orden. En ese sentido, para mí el orden no es algo malo per se, pero el poder actual, que tiene un nombre y se le llama hoy neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es el poder, la manera en la que el poder actúa en nuestra actualidad. El neoliberalismo necesita mantener un orden, es decir, necesita mantener una determinada relación social. Es decir, necesita mantener un modo en que los unos nos relacionamos con los otros. Y ese orden se caracteriza por tres cosas: por el despojo, por la explotación y por la desigualdad. Y eso los colombianos lo saben muy bien. Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina. Es decir, es uno de los países donde los pobres son los muchos y los ricos son los muy poquitos y las clases medias son también una minoría. Es decir, es un país que tiende a construir exclusión social. Y tiende a construir exclusión social a partir de la configuración o el intento de configurar sujetos dóciles. Y esa forma, esa estructura de poder, esa relación de poder, es una lógica sacrificial. Es decir, los sujetos somos sujetos de sacrificio para el neoliberalismo y para el capital. Y sobre todo en nuestros países del sur global, y ahí está incluido Colombia, nuestros pueblos son, así como en la antigüedad había rituales donde una mujer joven era objeto de sacrificio y se la tiraba, digamos, al volcán o a lo que fuera para poder dar abundancia y mantener el orden, de esa misma manera hoy nuestros pueblos, nosotros somos esos objetos de sacrificio para el sostenimiento del neoliberalismo, para el sostenimiento del capitalismo financiero. Nosotros somos los objetos sacrificiales, somos esas cabras que sacrificaban en otros rituales. Somos eso. Y es desde ahí, desde ese lugar, que tenemos que empezar a pensar una vieja pregunta, y es ¿qué hacer? ¿No? Es decir, muchas veces se suele decir Colombia es un país violento. Sí, hay violencia en Colombia, claro que la hay, pero no avanzamos nada al simplemente enunciar que hay violencia. Lo que necesitamos hacer es entender por qué hay violencia. De qué manera el orden actual en Colombia es garantizado gracias a esa violencia. Y de qué manera esa violencia estructural es la que permite que existan estos pueblos sacrificados en Colombia. Y estas cosas no son ajenas, no son abstracciones. Esto que yo estoy diciendo ustedes lo viven día a día. Lo viven día a día como profesores cuando muchas veces sienten que no saben qué más se puede hacer. Lo viven día a día cuando ven las biografías familiares de sus estudiantes. Ustedes, como profesoras, como maestras y maestros,
ustedes cumplen un rol muy importante y es a partir de ahí que voy a ofrecer la reflexión. ¿Por qué? Porque ustedes están en uno de los momentos claves de la sociedad. Lo que pasa es que el poder tiene que hacer como que ustedes no son tan importantes, porque si no ustedes se darían más cuenta todavía del poder que tienen. Pero yo sé que ustedes saben el poder que tienen como docentes, como maestras y maestros. ¿Y por qué digo que ustedes están en un momento clave? Porque ustedes están en esa instancia en la que están formando sujetos. Ustedes están educando sujetos. Ustedes están educando esos sujetos que el poder quiere que se conviertan en sujetos sacrificados, pero que ustedes día a día luchan para que no lo sean. Están en el momento más vulnerable de la formación de una persona. Es el momento en que la persona o bien obtiene las herramientas críticas para entender dónde vive y cómo puede luchar, o bien asume sin más la estructura de poder que se le intenta imponer. Por eso es tan importante el papel que ustedes tienen. Y es ahí donde yo me quiero detener para que pensemos la cuestión de lo ético-político. Y para eso me gustaría hacer algunas precisiones sobre la palabra, sobre los términos mismos. Me parece que por ahí tenemos que trabajar. Y es lo siguiente. Por lo general suele haber muchas veces confusión entre lo ético y lo moral, ¿no? Y ahí me gusta recoger una distinción que hace el filósofo Michel Foucault, y es una distinción que consiste en decir que no son lo mismo. La moral y la ética son dos cosas distintas. La moral, nos dice Foucault, tiene que ver con los códigos, con las normas, con los códigos que determinan lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en las sociedades patriarcales se suele decir que ser heterosexual es lo bueno y ser homosexual es lo desviado, lo incorrecto, etc. Eso es una moralidad. Yo obviamente estoy cuestionando esta afirmación, ¿no? Pero lo que estoy tratando es de dar un ejemplo. ¿Qué es la moral? La moral son los códigos. La moral de una sociedad, por ejemplo, una sociedad en el siglo XX, la moral determinaba que los indígenas, los negros y las mujeres no podíamos votar. Eso era incorrecto, eso no estaba dentro del código. Era moralmente repudiable, ¿no? Por lo tanto, la moral son esas construcciones de reglas de conducta. Son las fijaciones de las reglas de conducta. La ética, en cambio, significa otra cosa, nos va a decir Foucault. La ética viene de la palabra ethos, y el ethos tiene que ver con modos de ser. La ética tiene que ver con cómo construimos modos de ser, con cómo construimos maneras de estar en el mundo y relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, más allá de los códigos de conducta. Y esa noción de ética me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, en la misma práctica educativa, cuando uno está educando, cuando uno está en las escuelas o en la universidad, uno se puede hacer la pregunta ética, ¿no? En el siguiente sentido: ¿cuál es el modo en que me relaciono conmigo mismo al momento de educar y de qué manera me relaciono con los otros? Y cómo a partir de eso construimos modos de ser sociales, modos de vivir y estar juntos. Y cada época construye modos de ser, ¿no? Como decía, el modo de ser de la época en el siglo XIX o principios del siglo XX era muy distinto al modo de ser de nuestra actualidad. Son modos de ser distintos. Hay cosas que se continúan y hay cosas que se transforman. Entonces, una de las cuestiones importantes es entender el ethos de nuestra época.
Una de las cuestiones importantes de nosotros como educadores de cualquier nivel educativo es entender en qué etos vivimos. De nuevo, ¿cuál es el modo de ser de nuestra época? Y ahí hay algo que yo ya dije al inicio, pero que voy a repetir desde este lugar. El etos de nuestra época, el modo de ser de nuestra época es el neoliberalismo. A nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Las cosas que suceden en Colombia no son una excepcionalidad colombiana. Las cosas que suceden aquí tienen resonancias y se parecen mucho a lo que sucede en la India, a lo que sucede en otros países latinoamericanos, a lo que sucede en lo que se da en llamar la periferia global o el sur global. Entonces, nosotros somos sujetos locales, pero estamos atravesados por estructuras globales. Lo que les pasa a ustedes en las aulas, lo que nos pasa a nosotros en las aulas, en lo cotidiano, responde a un etos, responde a cómo funciona el neoliberalismo. Entonces, tenemos que pensar cómo trabajar localmente esas cuestiones, pero teniendo el mapa en la cabeza. Por eso la charla de hoy a la mañana era muy importante, porque permitía entender un mapa global del funcionamiento del poder actual y sus efectos locales en las realidades de las regiones, del país, del continente, etc. Ahora bien, hasta ahí trabajamos la palabra ética. Hasta ahí estamos problematizando la ética, preguntándonos, ok, nuestro etos, nuestro modo de ser actual es el neoliberalismo. Y la pregunta de toda maestra, de toda profesora, de todo maestro, de todo profesor es, ¿qué hacemos con ese etos? ¿Qué hacemos con ese etos que perpetúa la desigualdad, el despojo y la exclusión? ¿Cómo hacer para cortocircuitar ese modo de ser que tanto daños nos hace? ¿Cómo hacer para posibilitar un orden más justo? ¿Cómo hacer para imaginar un futuro desde nuestras prácticas cotidianas, un futuro cuyo etos sea alternativo a este neoliberalismo? Porque si hay algo claro, y eso lo estamos viendo, ahora mismo tenemos un ejemplo muy concreto que nos permite entender lo que estoy diciendo. Ahora mismo se está incendiando, ¿no? Exactamente. ¿Y qué está haciendo Brasil? Mejor, Brasil, no quiero decir Brasil porque el problema no son los brasileños, al contrario, muchos están sufriendo. ¿Qué está haciendo el poder actual en Brasil? ¿Qué está haciendo Bolsonaro ante el incendio de la Amazonía? Absolutamente nada. El etos neoliberal no tiene conciencia de la importancia de cuidar el territorio. El problema del incendio de la Amazonía no es solamente un problema de Brasil, no es solamente un problema latinoamericano, es un problema del mundo, es un problema de que si se incendia la Amazonía, la forma de vida del planeta, tal y como la conocemos, va a cambiar y nos va a afectar a todos. El problema del etos neoliberal actual es que nos está conduciendo a la autodestrucción de la humanidad y del planeta. Y esa es nuestra responsabilidad, evitar la autodestrucción de la humanidad y del planeta. El etos neoliberal es una construcción de una figura, no es una cosa de carne y hueso solamente, es una figura y es el hombre blanco patriarcal. Pero cuando digo el hombre blanco patriarcal no me refiero a una persona blanca de carne y hueso sin más. Es una construcción de poder. Una mujer puede ser el hombre blanco patriarcal. Y aquí me voy a permitir una gran imprudencia. Marta Lucía es el hombre blanco patriarcal. Por eso digo, es una figura. Hay hombres de tez blanca que son feministas y no son patriarcales. Por eso digo, es una
figura de poder. El hombre blanco patriarcal es una figura de poder. Y esa figura, no las personas, esa figura necesitamos destruirla. ¿Por qué? Porque nos está llevando a la autodestrucción. Y necesitamos construir otras figuras de poder. Por eso digo, no estoy diciendo que hay que matar a nadie ni destruir a ninguna persona. Estoy diciendo que hay que destruir figuras de poder. Y en ese sentido, para construir otras figuras de poder, la pedagogía es muy importante. Es necesario construir otras figuras de poder y otras figuras de ciudadanía. Y ahí la pedagogía que nosotros ponemos en práctica en las escuelas, en los bachilleratos, en las universidades es importantísimo. Y esas nuevas figuras que nos permiten imaginar otro futuro distinto a la autodestrucción del planeta, esas figuras tienen que pasar por una conciencia ecológica y una conciencia de género, por sobre todas las cosas. Conciencia ecológica, conciencia de género, y hoy es un término que no está muy de moda, pero es, podríamos decirlo de otra forma, conciencia democrática, es decir, la importancia de la igualdad, de crear sociedades iguales, no en el sentido de que todos nos vamos a parecer entre sí, sino en el sentido de que todos tengamos las mismas oportunidades, de que todos tengamos los mismos derechos, de que los derechos, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la cultura, el derecho al territorio, el derecho a la vida, sea un derecho para todas y todos, y no un privilegio de las minorías, que eso es lo que intenta el orden actual. Y para imaginar esos futuros, ese futuro posible, que sea ecológico, que sea feminista en un sentido amplio, y da igual, feministas podemos ser todos y eso no significa ir contra los hombres, no significa ir contra la masculinidad, sino que significa construir un feminismo donde lo femenino y lo masculino se reinventan por fuera de una lógica patriarcal. Necesitamos lo femenino, necesitamos lo masculino, necesitamos las hibridaciones a través de todo eso, desde una estructura y relación social por fuera del patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado hace algo muy perverso, y es lo siguiente: el patriarca, la figura del patriarca, que sigue existiendo, Bolsonaro actúa como un patriarca, por ejemplo, el patriarca es una figura que trata a sí mismo, a los demás y a la naturaleza como algo de su propiedad, como algo que puede dominar. El patriarca trata a la mujer como algo que puede dominar, como algo que le pertenece. Y eso está en toda la estructura social. El patriarca trata al pueblo como algo que le pertenece. Por eso el patriarca se permite decir que porque ama a su pueblo hizo lo que hizo. Ese es el patriarca. Y eso es lo que nos hace daño, porque es una relación de dominación hacia los otros y hacia la naturaleza. Y tenemos que reinventar un vínculo con los demás y con la naturaleza que no sea un vínculo de dominación. ¿Por qué? De nuevo, porque nos está llevando a la autodestrucción. Y ahí nuestro papel pedagógico, como maestras, maestros, profesoras, profesores, es importantísimo. ¿Cómo desde la educación construir vínculos, enseñar, construir junto con los estudiantes vínculos que no sean de dominación, vínculos que no sean de propiedad? Y para eso, para construir esos vínculos, se necesita entender que la educación es per se un acto político. Pero no un acto político porque uno es de izquierda u otro es de derecha, sino que es un acto político por una sencilla razón, porque en las escuelas, en las universidades, transformamos la sociedad. Al educar a los jóvenes, estamos transformando la sociedad. Y eso es un acto político per se. Hay una tendencia a considerar que uno como profesor tiene que ser apolítico. Eso es una falacia. ¿Por qué?
Porque si uno se vuelve disque apolítico, eso significa que uno está reproduciendo una forma política sin cuestionarla. Por lo tanto, educar ya es en sí mismo un acto político. Y eso hay que entenderlo. Y por eso los estados neoliberales, ¿qué es lo primero que hace cuando llega la extrema derecha neoliberal al poder? Desfinancia la educación pública. ¿Por qué? Porque la derecha sabe que educar per se es un acto político. Y porque la derecha sabe que en la educación está la condición de posibilidad de la igualdad, de la democracia, de la igualdad de género, de clase, de raza. Lo sabe y como lo sabe, tiene miedo. Entonces, ¿qué hace? Nos desfinancian. Desfinancian la educación y sobre todo desfinancian la educación pública. Y dejan la educación privada como un privilegio para unos pocos. O sea, que en sí mismo educar es un acto político, porque es praxis, porque es transformación de la sociedad. Por lo tanto, y volviendo al título que dio lugar al evento, no al título mío, sino al título del evento, ¿no? Que es ¿de qué ética y política hablamos? Esa es la gran pregunta. Por eso me encantó cuando vi el título que le habían puesto, porque esa es la pregunta que como maestras, profesoras, nos debemos hacer. ¿De qué ética y política se trata? ¿Se trata del etos neoliberal? ¿Se trata de reproducir el etos neoliberal, transformando la sociedad en el sentido de perpetuar y agudizar el despojo, la explotación y la desigualdad? ¿O se trata de pensar otro etos, de construir? Perdón, como vengo de la filosofía, nosotros somos más así pasivos y siempre pensamos y nada más. Se trata, igual actuar es pensar, ¿no? Pero bueno, estoy jugando con las palabras. Se trata de cuando nos preguntamos de qué ética y de qué política hablamos, se trata de construir otra ética, otro etos, a partir de la praxis, a partir de la política. Y ahí es donde se juega todo. Pensar qué acciones concretas, y esta es la parte donde tenemos que pensar juntos, se puede hacer para entender que los problemas individuales o las fisuras individuales son en realidad problemas colectivos. Perdón que hable de mí, que esto suena feo, pero lo voy a hacer por un momentito nada más. Es decir, muchos de ustedes no lo saben, voy a hacer una cuestión muy breve, es decir, yo fui despedida sin justa causa de la Universidad Javeriana, hice una acción de tutela en donde junté evidencia junto a los abogados para demostrar que mi despido fue un acto de censura de la libertad de pensamiento, de la libertad de cátedra y de la igualdad de género. Yo me podría haber quedado con la idea de que eso era un problema individual, es decir, de que algunas autoridades de la facultad sencillamente no les gustaba lo que yo hacía, cómo lo hacía, y fue un ataque a Luciana Cadaya sin más. Eso es una manera de pensar y eso es lo que el neoliberalismo quiere que creamos. El neoliberalismo quiere que creamos que todos nuestros problemas son problemas netamente individuales. Pero no me decanté por esa vía, sino que empecé a pensar de qué manera este problema que parecía individual es un problema estructural. Es un problema colectivo, es un problema a trabajar entre todos, es decir, cómo garantizar la libertad, la igualdad y el pensamiento. Es un problema de todos. Y en la medida en que entendamos que nuestros problemas singulares son problemas colectivos, nos volvemos más solidarios con los demás y construimos otro tejido social. Porque voy a entender que el problema del otro no es el problema del otro, sino que también es mi problema. Es el problema de todos. Y eso puede suceder con los colegas, es decir, con las profesoras y profesores colegas, o con los mismos estudiantes. Es decir, los problemas que se viven como dolencias individuales son problemas colectivos y hay que trabajarlos de esa manera. Eso no significa desatender la singularidad de cada persona, sino que significa ampliar el mapa y entender cómo entre todos necesitamos resolverlo. Y bueno, esto era un poco
las reflexiones así generales que quería ofrecer a partir, digamos, de mis inquietudes y ponerlas aquí en público para que luego podamos establecer una conversación entre nosotros y luego una conversación con ustedes también. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy puntual tu charla. Creo que podemos empezar justo por donde empezaste, y es la situación de lo que vos llamás la relación. O sea, pues el poder no es… Veníamos de algunas ideas que de todas maneras en algún momento fueron muy fecundas en las ciencias sociales, donde identificábamos el poder con un sujeto. Indudablemente aún lo seguimos haciendo y es muy necesario hacerlo, decir Bolsonaro, sí, mencionar a estos personajes que son como los dispositivos de ese sistema neoliberal o ese sistema patriarcal que mencionas. Entonces hoy ya desde el pensamiento se nos plantea la relación, que el poder es una relación, significa que el poder no solamente estaría allá representado en tal o cual figura, sino que también, dado que nosotros nos relacionamos, también podría estar en nosotros. En el caso de la escuela, en el caso del día a día de la escuela, lo que vivimos en los salones, lo que vivimos con los estudiantes, esas relaciones están todo el tiempo manteniendo esas estructuras. Y concretamente en la mentalidad colombiana esas estructuras se reproducen, y se reproducen gracias a que el poder pues las reproduce y las fomenta. Entonces en las aulas se pueden vivir eso que también llamamos violencia, se vive día a día, se reproduce un determinado tipo de mentalidad, no solamente en los estudiantes, sino en los profesores, como sucedió o como sucede con tu caso con la Universidad Javeriana. Esas estructuras de poder, digamos, en algún momento para los profesores que están, y profesoras que están activos, creyendo en lo que tú dices, creyendo que pueden cambiar sus metodologías de trabajo, creyendo que pueden apuntar a la vida y a formas éticas diferentes a las de la moralidad del poder, se les convierte a veces en un obstáculo. No me lo permite la rectora o el rector, no me lo permite la reforma educativa de la que hago parte, no me lo permite un salón porque es muy estrecho, ¿cierto? No me lo permite el hacinamiento al que están abocados, digamos, las instituciones educativas. Esa lucha diaria que puede llegar a ser muy desgastante no convierte al profesor en una isla, porque a veces entendemos que no todos están pensando lo que estamos pensando. En el bachillerato encontramos que el sistema de relaciones que encontramos va a dar un resultado que a veces puede ser desfavorable, que hayan 2 o 3 no más profesores que lo estén haciendo en un determinado ámbito educativo. ¿Qué pensar al respecto cuando a veces los profesores se sienten islas y a veces se sienten impotentes para transformar esa realidad? ¿Respondo? Sí, vale. Uh-huh. Bueno, en realidad, digamos, habría que ir a los casos, digamos, de profesores, quiénes son los que se sienten islas, cuáles son las razones, etcétera. Pero, digo, porque si no tengo el caso concreto no sé qué puedo decir al respecto. Pero sí me parece que lo que vos estás diciendo es como síntoma de un problema estructural que tiene que ver con qué pasa en las instituciones, ¿no? Es una pregunta sobre el papel de las instituciones. Y en ese sentido suele haber, digamos, 2 posturas, es decir, hay una postura que digamos, dentro de la filosofía se llama autonomista, que considera que el gran problema que tenemos es el Estado y las instituciones y que por lo tanto se trata de destruirlos, sin más. Yo soy un poco reacia a esa posición y voy a explicar por qué. Porque lo que yo creo es que hay distintas formas de construir Estado e instituciones. Nosotros en América Latina venimos de una herencia colonial
que ha configurado estados gamonales. Ese es un término que se suele usar. Es decir, estados oligárquicos. ¿Qué significa un estado oligárquico? Estados e instituciones que son usadas por determinadas élites como su propiedad privada. Es decir, usan el Estado y las instituciones para conservar sus privilegios. Es decir, para conservar sus privilegios y para excluir a las mayorías. Que los profesores, es decir, que las maestras, los maestros, en determinadas estructuras educativas se sientan islas, tiene que ver justamente con el intento de perpetuar estos estados oligárquicos, es decir, el desmembramiento del tejido social al interior de las instituciones, con los colegas, es un efecto de nuestros estados gamonales y oligárquicos. La imposibilidad de construir diálogo, comunidad a favor de la igualdad, de la democracia, de la igualdad de género, de clase, de raza, la imposibilidad de construir eso, en los casos, no sé cuál será el que dices, tiene que ver con que es un efecto de estados e instituciones que tienden justamente a ser excluyentes y a impedir que las mayorías se organicen, se articulen y exijan derechos. En ese sentido, pero esa es una forma de Estado. El Estado gamonal o el Estado oligárquico es una forma estatal. Y en América Latina hay una tensión con otras formas estatales que tienen un nombre en el pensamiento político y son los Estados nacional popular. Es decir, son estados e instituciones plebeyas. Es decir, es la posibilidad de construir institucionalidad y estatalidad desde el campo popular. Y a eso se le ha dado el nombre que aquí en Colombia muchas veces para los medios de comunicación es una mala palabra, que es el nombre de populismo. Los populismos son experiencias políticas que intentan y que han construido otro tipo de estatalidad, una estatalidad de carácter plebeyo, que está sonando el teléfono, una estatalidad construida desde el campo popular, que en vez de deshacer el tejido social, tiende a constituirlo, a configurarlo. Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer, porque las instituciones no es el presidente Iván Duque en la Casa Nariño, un ámbito educativo es una institución, es decir, estar en un hospital es estar en una institución. La institucionalidad es algo que construimos nosotros en nuestra praxis cotidiana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacer para construir institucionalidades democráticas, institucionalidades plebeyas, institucionalidades desde abajo que ayuden a configurar tejido social y no a generar islas, que es lo que espera la tradición oligárquica de la institucionalidad de las élites, ¿no? Creo que la gran tensión latinoamericana, la gran disputa que hay no solamente en Colombia, sino en América Latina en su conjunto, es entre un Estado oligárquico que despoja, excluye y explota, y un Estado nacional popular que tiende a la igualdad, que tiende a la democracia y que tiende a la inclusión, con sus contradicciones y problemas, a mejorar y a trabajar, pero desde ahí es posible hacer algo frente a la figura excluyente del Estado oligárquico. En ese sentido, entonces, por ejemplo, tengo que volver a tu caso, entonces, si necesitamos ese tipo de ejemplos. Digamos, las universidades son instituciones. Habría la posibilidad de trabajar con estudiantes al interior de las instituciones cuando tú presentas tus proyectos de investigación con tus alumnos y encuentras los recursos pedagógicos, didácticos, filosóficos para hacer eso, para hacer otra cosa distinta a la que el Estado, digamos, a la estructura patriarcal ha impuesto. Y existe entonces al interior de estas estructuras formas burocráticas, pues las universidades se han convertido como producto del neoliberalismo
en instituciones burocráticas. Las instituciones como Colciencias, etcétera, se convierten en instituciones burocráticas que dan premios, que te ponen a competir, que piensan más en el prestigio y en el ego que otra cosa, ¿cierto? Que, digamos, los estudiantes se adscriben a proyectos de investigación en las cuales quien es el responsable de ellos es únicamente el que va a recibir los derechos de autor. Esas estructuras, pues, pueden ser minadas, como tú lo estás diciendo, pueden ser destruidas porque se destruyen esas figuras, pero esa lucha es igualmente desigual. Es una lucha difícil en el sentido en que lo otro podría también ser estigmatizado. Acabas de introducir un tema como el del populismo, y el populismo en su sentido fuerte, en su sentido creativo, en su sentido productivo, pues digamos se desmarca de estas formas institucionalizadas globalizantes. Y el Estado y las formas de Estado construyen otras formas de populismo globalizantes que también van a minar esa otra tendencia de la que estás hablando. ¿Cómo se puede enfrentar eso? A sabiendas de que también, si estamos hablando de igualdad, es una lucha tan desigual. O sea, como lo es tu caso y como lo es el caso de muchos profesores, digamos en los municipios se ve muy claro eso, un profesor solo trabajando contra la corriente. ¿Pero quién sería solo trabajando contra la corriente? Por ejemplo, ya que recurres a como a asuntos concretos, en el municipio de donde yo vengo, el municipio del Carmen de Viboral, conozco casos de profesores que están tratando de hacer alternativas distintas, con la ciencia, con el arte, con la cultura, pero la manera en cómo están diseñadas las instituciones no se los permiten, los estigmatizan y hasta los echan también. Entonces esa situación, eso implica que hay que construir otras formas de educar distintas a las instituciones establecidas, o se puede al interior de las instituciones establecidas hacer resistencia. Sí, bueno, yo creo en la educación pública y creo en la educación, es decir, creo en la educación pública. Creo que hay que partir siempre de los lugares realmente existentes. Eso no significa que alguien no quiera crear espacios alternativos, pero me parece que no son cosas excluyentes. Es decir, estar en espacios alternativos donde se hacen, digamos, laboratorios pedagógicos, me parece que son apuestas chéveres, pero también yo creo que en las instituciones públicas, porque son los espacios construidos por todos y en donde las mayorías cabemos. Muchas veces cuando se producen cosas alternativas suelen ser espacios para unas minorías. Entonces la pregunta es, ¿cómo esos espacios alternativos pueden ser para unas mayorías? Y cómo las cuestiones experimentales que allí se producen también poder pensar la posibilidad de que se produzcan al interior de las instituciones públicas. Y no creo que las instituciones públicas tengan que ser solo un lugar de resistencia. Nosotros nos convertimos en espacios de resistencia porque hay un poder, digamos, que nos impide ser. Pero la pregunta es cómo transformar esas resistencias en acciones propositivas, en acciones afirmativas, en un espacio donde podamos, como decía antes, imaginar otros etos, es decir, no solo resistir al etos neoliberal, sino producir otra ética, producir otro etos. Creo que por ahí puede ir la cuestión. Bueno, las personas que están escuchando seguro quieren plantearse también preguntas para no quedarme yo solamente acá como el interlocutor, y si en este momento podríamos dar paso a la serie de preguntas y así enriquecer más el diálogo. Como las dos modalidades, tengo entendido, hay una de ellas es a las personas que les gusta preguntar directamente, y está el otro a las personas que pueden a través de un papelito hacer sus propias preguntas. Entonces, no sé, podríamos comenzar con las preguntas del público directamente. No, pues yo quería hacer como un comentario. Gracias, profe, por la intervención. Pienso que nosotros, aparte de todas esas prácticas neoliberales y patriarcales que están siendo descritas hoy acá, fuimos criados y nuestra subjetividad también proviene de familias con prácticas patriarcales.
Y lo que nosotros tendemos como sujetos es a replicar todo lo que ha formado nuestra interioridad a partir de ahí. Cuando somos maestros y entendemos ese momento en el que estamos en la vida de los jóvenes, creo que sería una tarea de nosotros tratar de, yo no sé si de deconstruir, de psicoanalizar quizá, ¿cierto? Cómo replicamos, cómo reproducimos esas prácticas patriarcales y de dominación de lo otro. Y creo que es una tarea muy valiosa para poder producir un ethos que pueda contraponerse estructuralmente a todo lo que están siendo sometidos nuestros jóvenes hoy en día, a la velocidad, a la carrera, a que tienen que salir pues al mercado laboral a hacer su propia empresa, a toda esa, a Rappi, pues todo eso que está ocurriendo hoy en día. Entonces era como un comentario en ese sentido, que la tarea yo creo que debería empezar desde la subjetividad por nosotros mismos preguntarnos qué estamos replicando y qué deberíamos entonces empezar a trabajar en nosotros para poder quizá mostrarle otras rutas a los jóvenes. Bueno, mientras pasan el micrófono, porque en realidad lo que hiciste fue una reflexión que culmina en una pregunta, ¿no? Y me parece que es muy buena. Y esa es, digamos, la tarea, justamente. Muchas veces creemos que cuando decimos la palabra patriarcado es como una especie, no sé, de aliens que está ahí flotando, ¿no?, en la estratosfera, como algo que nada tiene que ver con nosotros. Pero cuando justamente decimos patriarcado nos estamos refiriendo a las prácticas cotidianas. El patriarcado es una relación social y esa relación social es sostenido por nosotros mediante nuestras prácticas. Entonces la gran tarea justamente es entender eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era profesora en Flaxo, Ecuador, y entraba a la institución, las personas que estaban en la recepción solían hacer el siguiente ejercicio y era así. Cuando yo entraba con un colega, con un compañero de trabajo, entrábamos y al colega le decían buenas tardes doctor y a mí me decían buenas tardes niña. Yo no es que quiero que me llamen doctora, de hecho yo quiero tener un trato igualitario con la persona que está trabajando como recepcionista, pero lo que no quiero es que haya esa franja donde el hombre se naturaliza que el hombre va a ser un doctor y se naturaliza que yo soy una niña. Incluso era chistoso porque en ese momento yo era coordinadora de la maestría en sociología y de un modo extraño se puede decir que yo era la jefa de ese profesor, ¿no? Por hacer un chiste. Y yo era la jefa de ese profesor, sin embargo, estaba naturalizado en el sentido común cotidiano que yo era la niña y que él era el doctor. Entonces, ¿cómo hacer para transformar esas prácticas? Y no se trata de sancionar, no se trata de ir al trabajador y decirle, a mí me tiene que llamar doctora, ¿no? Como si yo fuera un señorito, yo soy el amo también. No, es que el punto es destruir la figura del amo. Es decir, que haya respeto entre las partes, pero que no haya esa idea de que hay un doctor que es el amo al quien todos debemos venerar. Y, a su vez, que a las mujeres nos dejen, y aquí en Colombia sé que sucede, nos dejen de llamar niñas, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en mi facultad y veo a un colega llamando a alguna de las trabajadoras para pedirle un café y le dice, niña, ¿me trae un café? Pues eso es un ejercicio de violencia. Que esté naturalizado, que se haga con amor y dulzura, no quita la violencia estructural. ¿Por qué? Porque en la medida en que llamas niña a la otra, la estás convirtiendo en algo de tu dominio, la estás infantilizando, te estás tú poniendo en un lugar de superioridad. Y esas cosas hay que ir diciéndolas, aunque cueste el puesto de trabajo, pero hay que decirlas, hay que desnaturalizarlas, hay que problematizarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo masculino y lo femenino se construya de otra manera. Buenas tardes para todos. Lo que la profesora está diciendo hoy en esta tarde me hace acordar del brasileño Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, y yo creo que lo hemos visto y lo hemos leído, es muy bonito lo que él escribe.
Incluso yo estoy haciendo un diplomado en competencias ciudadanas ahora en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. Es una universidad en ciencias humanas que me parece, no la conocía, es excelente. Entonces, estamos trabajando el tema de las competencias ciudadanas. ¿Cómo saber hacer? Pero saber hacer con respecto al otro. Entonces, me acordaba de una frase que dice Paulo Freire y es muy bonita: yo no me libero a mí mismo ni lo libero a usted. O sea, nos liberamos todos. Eso es muy bonito, eso es hablar de la palabra colectivo que usted ahorita la mencionó, es el colectivo, porque siempre pensamos es actuar en el colectivo. Entonces decía yo, ¿cómo cojo yo una motocicleta o un automóvil y salgo por una carretera o por una avenida a la velocidad que a mí me dé la gana? Yo no lo puedo hacer porque en esa vía hay otras personas, hay transeúntes. Entonces hay que pensar en esas ideas que este pedagogo nos ha dejado. Pero hay otra cosa muy importante, compañeros: hay que sublimar esos sentimientos que son naturales con el ser humano. Y lo grave de la sociedad hoy en día son dos sentimientos que tenemos que sublimar. Uno, el manejo de la sexualidad. Es atroz la manera como estamos abusando de los niños y nos estamos aprovechando de ellos. Y es porque nos subliminamos ese deseo carnal de la sexualidad que nos está llevando a atacar, y las violaciones que se han visto y la forma como estamos instrumentalizando a la mujer. Eso lo tenemos que sublimar, yo se lo digo a mis estudiantes. Y tenemos que sublimar la ambición y la angurria que nos lleva a robarle al otro. Mire el escándalo de corrupción que está enfrentando y que tiene 3 alcaldes que se roban su propio pueblo. Pero no es ese sujeto, sino es esa sublimación que tenemos que hacer desde nuestro interior. Y para hacer esa sublimación, le he dicho yo a los estudiantes, nada más ni nada menos que lo que el rector a mí me lo ha impedido: venga, salgamos al campo y miremos la naturaleza. Observemos que ella misma nos enseña. Miremos las abejas, miremos las hormigas, miremos los seres de la naturaleza, distintos a nosotros y que quizás tienen menos neuronas, pero que las utilizan bien utilizadas. ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo actúan dentro de esa naturaleza? Entonces hay 2 mensajes aquí. Yo no me libero a mí mismo, ni libero a otro, todos nos liberamos. Y yo lo decía en la universidad, ese miserable que se ha robado la plata es esclavo de esa miseria y esclavizó a los demás que viven carentes de lo necesario para vivir. Entonces, tenemos que vivir de manera sencilla para que otros simplemente vivan también. Entonces, esa es la inquietud, lo que yo le pude entender en el mensaje que usted me deja, lo corroboro con lo que yo hago dentro de mi aula, dentro de mi institución. Y tenemos que saber que tan desgraciado es el que llena sus arcas de dinero y que no ha sublimado esa ambición que todos la tenemos por poseer y por tener. Es tan miserable como el que ha sido despojado de esas necesidades, de cubrir las necesidades básicas, y volver a observar y a mirar la naturaleza que nos enseña cada día cómo debemos de vivir nosotros. De la intervención, de la exposición que hicieron en la mañana y la que acabas de hacer, me permito decir lo siguiente: más que sublimar, es hacer un análisis crítico del contexto donde se dan estas situaciones. Como decían en la mañana, es entrar a poner los muchachos, a poner a una comunidad a reflexionar, a que entiendan qué es lo que está pasando. Y el sistema capitalista y neoliberal
es el que avala todas estas posturas, porque en última instancia de todas estas situaciones lo que se obtiene son ganancias económicas. La prostitución infantil y todas esas cosas que derivan de allí redundan en beneficios económicos. Las salidas pedagógicas que se niegan, a la final redundan en beneficios económicos porque ponen a las instituciones a pagar pólizas de seguros. Y de todas las formas posibles obtienen rentas. El sistema capitalista está obteniendo rentas y de la educación es donde más rentas puede obtener, por todos los lados, ya sea suprimiendo inversión o obteniendo pagos. Entonces, la reflexión es que también nos ubiquemos en el contexto y que a partir de la reflexión, de la diferenciación que nos acaba de hacer las exponentes sobre lo que es ética y moral, no caigamos en lo moral para analizar posturas éticas. A la expositora me gustaría que enfatizara más en la construcción del sujeto político, que nos permita también abordar todas estas situaciones. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre las últimas dos exposiciones, porque claro, aquí se planteó una cuestión bien interesante, ¿no? Por aquí se planteaba la cuestión de sublimar y vos lo que sugerías es, no se trata tanto de sublimar, sino de hacer un ejercicio crítico, pensamiento crítico que nos permita entender por qué las cosas suceden de esa manera, ¿no? Y en ese sentido lo que vos decís es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos hacer es justamente desnaturalizar la creencia de que hay tendencias naturales. No hay una tendencia natural a la posesión. No hay una tendencia natural a que a un hombre grande le gusten los nenes chiquitos. No es natural. Es una construcción. No hay que sublimarlo, no hay que taparlo, no hay que derivarlo en otra cosa. Hay que ahondar, hay que preguntarse por las causas históricas y las causas económicas que generan esas formas del deseo. Porque el deseo no es algo natural. Lo que yo deseo, la manera en la que deseo, es una construcción histórica y social. De lo que se trata es de preguntarnos por qué deseamos lo que deseamos, cómo deseamos, para qué deseamos. Por eso hay que hacer más críticas sobre nuestros deseos. La sublimación es la sublimación de las pulsiones, pero la sublimación de las pulsiones no están identificadas con nada, no tienen una carga representacional. Las sublimaciones, bueno, no vamos a entrar en detalles psicoanalíticos, pero sí las representaciones son construcciones y los deseos asociados a esas representaciones también. Entonces hay que indagar sobre ese papel de la sensibilidad, sobre por qué me gusta tal estereotipo de mujer. ¿Por qué? No es natural. No estoy diciendo que sea normal, estoy diciendo que no es natural, que hay una construcción social alrededor de que un modelo de mujer es el que le gusta a la mayoría de los hombres. Hay una construcción social que tiende a creer que a las mujeres le tienen que gustar los hombres y a los hombres les tienen que gustar las mujeres y que además hay solamente dos sexualidades, hombre y mujeres. Todo eso es una construcción social. Es una construcción social que responde a un etos determinado y que, como muy bien decía la compañera, responde a una estructura económica determinada. Y eso es lo que necesitamos problematizar y eso es lo que necesitamos problematizar junto a los estudiantes. Hablar, pensar, sugerir, etc. Entonces eso me parece sumamente importante. Y en ese sentido es que construimos sujetos políticos. Y ahí me gustaría, está muy bien tu pregunta porque permite elaborar algo. Cuando nosotros pensamos la palabra sujeto, muchas veces lo asociamos a individuos. Yo soy un sujeto, él es un sujeto, ella es un sujeto, etc. Pero el sujeto tiene una doble dimensión. Cuando pensamos la palabra sujeto podemos pensar en una dimensión personal, pero también en una dimensión colectiva. Es decir, el sujeto puede ser un colectivo. La minga es un colectivo y la minga es un sujeto político. La minga es un sujeto político porque es la articulación de una colectividad para construir demandas y para construir formas de hacer. Eso es un sujeto político. La posibilidad de que se articule un colectivo y se reconozca como tal. Y a partir de ahí
transforme y haga cosas. El feminismo es un sujeto colectivo, perdón, es un sujeto político, porque es una articulación, es la construcción de una identidad colectiva para transformar la sociedad de una determinada manera. No sé si esa es la manera, digamos, en que entiendo la noción de sujeto colectivo. Perdón, sujeto político, que también es sujeto colectivo. Por acá hay una pregunta en papelito. Alguien pregunta, ¿podrías ampliar aquello de formar en lo local, pero con la mirada en lo global? Además, teniendo en cuenta la mediación tecnológica. Está muy bien, es muy amplio, no sé si voy a poder con todo, pero a ver, voy a citar un ejemplo concreto. En Colombia, ahora mismo, desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha exacerbado desde un tiempo a esta parte, se matan líderes sociales, ¿no? Eso no es nada, no es un tabú, todos lo sabemos. Y esos líderes sociales también reciben un nombre que a mí me gusta mucho, que son líderes territoriales. Es decir, son líderes que pertenecen a comunidades que construyen una relación con el territorio. Eso es una construcción local, ¿no? Francia Márquez construye una relación con el territorio a partir de la toma y de un problema concreto que es la explotación minera, ¿no? Bien, es una relación local con el territorio y es una líder que pertenece a una comunidad que están luchando para que sus derechos sean reconocidos y puedan como comunidad construir una determinada relación territorial. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ese sujeto, colectivo e individual a la vez, por qué se vuelve una amenaza? ¿Por qué deciden matarlo? ¿Por qué el modo de vida local que esa persona quiere tener se convierte en un problema al punto de que deciden asesinar a esa persona? Si es una cuestión local, porque en el fondo es un problema global, en una doble dimensión. Por un lado, porque esa relación con el territorio que esas comunidades están construyendo permiten construir otra idea de futuro para la humanidad. Francia Márquez no trabaja solo para ella, para su comunidad. Francia Márquez está trabajando para la humanidad. Y eso es lo que teme el neoliberalismo, que haya personas con la valentía para imaginar una humanidad alternativa al neoliberalismo. Y en el otro aspecto, el tema es que la construcción de territorialidad amenaza intereses multinacionales, amenaza a la economía global. En ese sentido se da el vínculo entre lo local y lo global. Si ustedes como maestras y maestros, que es lo que me imagino que lo están haciendo, no lo pongo en duda, pero si ustedes como maestras y maestros cada vez visibilizan de qué manera construyen conciencia crítica e igualitaria en sus estudiantes, eso que está estrictamente circunscripto a la institución en la que está, eso tiene repercusiones globales, porque eso permite que haya ciudadanos que quieran construir tejido social y que quieran una Colombia más igualitaria, una Colombia más democrática y una Colombia más en paz. Y eso afecta a la economía global, afecta al modo en que la economía de la muerte funciona en Colombia. En ese sentido, lo global y lo local están estrictamente relacionados. Si en Colombia los asesinatos están a la orden del día, es porque el orden mundial sabe que ustedes tienen el secreto de la transformación social y por eso tienen miedo y por eso asesinan. En ese sentido, lo global y lo local se relacionan. Bueno, una persona del público se identifica, da dos partes de la hojita para poder dar el contexto a su pregunta.
Voy a comenzar por la parte 2 porque es la que le va a dar contexto a la parte 1. Él dice, pertenezco a una institución, se llama Diego Piedrahita, se presenta. Buenas tardes, soy Diego Piedrahita. Pertenezco a una institución rural que entre sus pilares se encuentra la construcción de un sujeto político, construcción del pensamiento crítico y la conciencia ambiental. Todo el tiempo nos están atacando, de modo que para que nos alejemos de nuestro quehacer docente. ¿Cómo enseñar de forma propositiva, participativa, influyente y transformadora en una sociedad en la que quien piensa y actúa fuera del engranaje estatal es visto como un revoltoso? Sucede mucho, la estigmatización. En los últimos años en Colombia, todo aquel que va en una vía distinta a estas estructuras de las que estás hablando, pues creo, ocurre en toda América Latina, pero inmediatamente entonces hay unas palabrejas que se tiran. Comunista, pues que es una vieja palabra, pero también castrochavista, que se convirtió en una palabra, en un insulto, y todos los asuntos sobre sexualidad, pues emplean la palabra marica como un insulto, y reúnen esos insultos como para deslegitimar toda posibilidad propositiva. Esa mentalidad está ahí presente, y creo que un poco da vueltas alrededor de lo que te pregunté al inicio. ¿Cómo asumimos esta pregunta? Sí. Bueno, de nuevo, sería muy arrogante de mi parte tratar de dar una respuesta a un espacio concreto cuyas dinámicas no conozco. Yo invito a que conversemos en otro momento, porque yo no soy el lugar del saber ni de la experticia, y menos hablar de cosas que no conozco. Pero lo que sí me permito simplemente sugerir es que la apuesta transformadora es una transformación que se tiene que dar en el seno de lo popular, o algunos lo llaman sociedad civil, pero también se tiene que dar en las instituciones. Y cuando digo que se tiene que dar en las instituciones, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos buenos gobernantes para que estas cosas no sucedan. Necesitamos elegir buenos gobernantes, necesitamos elegir buenos alcaldes, buenos gobernadores, buenos diputados, buenos representantes de la Cámara, buenos senadores, buenos presidentes, presidentes mujeres u hombres, mujeres ojalá que así sea en un futuro más inmediato, pero necesitamos reconstruir la institucionalidad para que el Estado no sea una amenaza para los trabajadores. Eso lo necesitamos, y eso es un trabajo difícil y es un trabajo lento, pero es un trabajo que lo necesitamos hacer y es un trabajo de construcción colectiva. Necesitamos transformar las instituciones desde dentro para que las instituciones dejen de ser un lugar de la amenaza y sean un espacio de ampliación de derechos y libertades republicanas. Necesitamos reconstruir nuestras repúblicas latinoamericanas. Necesitamos tener mejores repúblicas y para eso necesitamos ciudadanos críticos y buenos gobernantes. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo no puedo dar una respuesta concreta. Yo puedo saber con respecto a un espacio específico donde yo trabajo, donde yo estudio, donde yo estoy, qué acciones específicas podemos hacer para contribuir a que la institución sea lo más democrática y lo más republicana posible. Pero si no conozco la dinámica interna de la solución de la institución, no puedo dar una respuesta específica sobre eso, sino que puedo solamente hacer esta reflexión general. ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 10 minutos. Bueno. Muy buena parte de estas estructuras que también mencionas están introducidas en el lenguaje. La mayor parte de nuestra mentalidad patriarcal, nuestra mentalidad despojadora, esa mentalidad arrogante o instrumental, cuando consideramos que
que el conocimiento que se ofrece en las instituciones educativas es un conocimiento para rellenar un currículum, para presentarse a los exámenes del ICFES, para reproducir sistemas de conocimiento que se convierten simplemente en mera divulgación. Todo eso está en el lenguaje, como lo veíamos ahorita en los ejemplos en la última charla sobre la ciencia. O sea, hay algunos esquemas que están en el lenguaje, incluso esquemas como, por ejemplo, pero con todo el debido respeto, quiero reflexionar sobre eso, con todo el debido respeto. Cuando nosotros decimos mis estudiantes, lo que yo le digo a mis estudiantes, reproducimos de nuevo algunos asuntos de propiedad del saber, de autoridad del saber, de creer que nosotros somos los que tenemos el saber. Y eso iría contra la construcción colectiva o la construcción social del conocimiento. Si ese tipo de relaciones que todavía establecemos, al decir mis estudiantes, lo que yo hago con mis estudiantes, lo que yo le digo a mis estudiantes, lo que yo pretendo enseñarle a mis estudiantes, esa posición del yo ahí, esa posición de sujeto es individualista, por supuesto, también podría transformarse, ya que pues, son asuntos que están estructuralmente insertos en el lenguaje. Sí, bueno, está muy bien porque estás, digamos, ofreciendo una reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Y a mí me gusta pensar lo siguiente, y es cómo nos relacionamos con la lengua y qué hacemos con el lenguaje, ¿no? Es decir, dentro de la tradición de la filosofía, dentro de una rama de la filosofía, de un filósofo que se llama Austin, él solía decir, hacemos cosas con el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos construimos mundo. Y claro, la pregunta ahí es cómo nos relacionamos con el lenguaje, y es importante pensar en la dimensión performativa del lenguaje. Por lo general, en nuestras sociedades, cuando la extrema derecha gobierna, o en las experiencias totalitarias que han tenido lugar en la historia de la humanidad, cuando los espacios son menos libres, tendemos a tener una relación formal con el lenguaje. El lenguaje no es un lugar inventivo, sino que el lenguaje se convierte en un espacio de control y reproducción de fórmulas. Tenemos una relación externa con el lenguaje. El lenguaje es como una cáscara vacía donde nosotros simplemente ponemos una palabra al lado de la otra y tratamos de poner las palabras que sean las correctas para que nadie nos pueda acusar de nada, ¿no? Hablamos con miedo. Cuando uno habla con miedo, uno mata al lenguaje, porque el lenguaje se convierte en lo que les decía recién, en una cáscara vacía, en una cosa como exterior. Es como cuando uno está intentando aprender a bailar un paso que no sabía, uno cómo empieza a hacer el paso, como de manera mecánica, ¿no? Uno siente que hace el paso, pero uno se siente como un robot, siente que no está dentro el baile, sino que el baile es algo, es como la reproducción de un esquema, no es algo que lo siente uno en el cuerpo, sino que es algo externo y uno empieza a reproducirlo, ¿no? Pero cuando uno está aprendiendo a bailar, el momento en que uno aprendió un baile es el momento en el que uno siente que cuando baila está vivo, que uno está vivo y que el baile está vivo, porque está dentro. Es más, uno ya ni sabe lo que hace, uno está bailando. Pues algo parecido sucede con el lenguaje. En lugares totalitarios, en experiencias de extrema derecha, uno tiene miedo de hablar y su relación con el lenguaje es externa y uno siente que está muerto cuando habla, porque no sabe bien cómo hablar, qué decir y cómo decir. En cambio, cuando el lenguaje está vivo, es cuando uno le siente dentro al lenguaje y cuando uno siente que al decir pasan cosas y que uno siente que al decir dice cosas con los otros. A lo que voy es a lo siguiente. Voy a que lo importante no es tanto, y en esto me voy a contradecir un poco y sé que lo estoy haciendo, pero no es tanto la fórmula correcta para hablar, porque el lenguaje no es una fórmula, sino que de lo que se trata como pueblos y sociedades, y aquí estoy repitiendo a Mariátegui, un pensador peruano de principio del siglo XX, de lo que se trata de como sociedades, como pueblos, la manera en que nos descolonizamos con el lenguaje es cuando empezamos a conectar con la parte viva de la lengua, cuando tenemos una relación viva con el lenguaje, cuando hacemos cosas, cuando somos inventivos con el lenguaje.
No hay maneras correctas per se para hablar, sino que lo que tenemos que hacer es descubrir esa dimensión viva del lenguaje, esa dimensión transformadora, esa dimensión artística con el lenguaje, esa dimensión poética del lenguaje. Entonces, claro que hay que problematizar determinadas formas de hablar, determinadas prácticas, pero sobre todo el secreto está en darle vida al lenguaje. Y eso es lo que nuestra herencia oligárquica, lo que nuestra herencia colonial, lo que nuestra herencia gamonal quiere impedir, a saber que nuestros pueblos tengan lenguaje. Necesitamos más lenguaje, necesitamos lenguas vivas, porque esa es la forma de emanciparnos también. Bueno, finalmente, con el resto de tiempo que nos queda, quiero que reflexionemos juntos sobre un asunto. Muchas de las problemáticas que se vienen presentando en el intento de pensar la pedagogía tienen que ver con las TIC y con los medios. Los medios pueden ser instrumentos de dominación, pero también pueden ser formas de liberación. Cuando estalló también el caso de Carolina Sanín, lo supimos de una manera como no se pudo haber sabido en otra época. O sea, lo supimos por las redes sociales. Las redes sociales pueden cumplir en algún momento un papel educativo en el sentido de un etos, se puede construir un etos en redes sociales, porque pues muy buena parte de las reacciones fueron lo que fueron, reacciones, o sea, actitudes reaccionarias, insultantes contra Carolina, y una buena parte pues de ejercicios de solidaridad y de enviarse mucha información, mucho texto, mucho documento sobre el asunto, que las redes sociales pueden cumplir un papel de como tú lo dices, descolonizador. Pues se puede crear un Estado nacional popular a través de las redes sociales. Es una buena pregunta, lo nacional popular en redes sociales. Vos dijiste algo muy bueno recién, y es que hay determinados formatos de las redes sociales que tienden simplemente a, digamos, propiciar la reacción, ¿no? Twitter, por ejemplo, es uno de ellos. Twitter es como una cloaca muchas veces, o sea, Twitter es el espacio de la reacción, es como que la tendencia de uno es reaccionar ante algo, ¿no? Hay algo en el formato de Twitter que es muy problemático, pero también es un espacio de otro tipo de uso. Y Facebook, en cambio, es un espacio un poco más amable, ¿no? Uno tiene más palabras para escribir, por lo general Facebook tiende a vincularte con gente que te va a escuchar o que tiene como un sentido común parecido al tuyo, como que es un espacio diferente. En ese sentido, yo creo que es una cuestión de usos, ¿no? Es decir, ¿qué usos le vamos a dar a las redes sociales? Y ahí hay una tensión entre la tendencia a la reacción, es decir, que las redes sociales sean la reacción, sean el pan y circo del pasado, y la posibilidad de hacer un uso crítico de las redes sociales, es decir, generar un distanciamiento con respecto a la reacción. Por ejemplo, yo participo mucho en redes sociales y hubo todo un aprendizaje de mi parte de cómo usar las redes sociales. Y para mí las redes sociales se han convertido en un espacio público, y un espacio público que uso con mucha cautela. Yo sé que muchas veces parece que son cosas espontáneas, pero en realidad es como, así como a uno en la Edad Media le enseñaban retórica, ¿no? Uno le enseñaban cómo ir construyendo discursos, estrategias argumentativas, formas de persuasión, pues las redes sociales también pueden ser un espacio para eso, pueden ser espacios no de reacción sino de persuasión. Y hay que hacer todo un trabajo de sí, todo un trabajo para aprender a usar esos espacios y para que esos espacios sean la posibilidad de darnos a conocer los unos con respecto a los otros, de empezar a construir vínculos por fuera de los espacios regionales, de estar en contacto con personas de otros lugares, de crear otros mecanismos de comunicación. En ese sentido, yo creo que las redes sociales son espacios dialécticos, es decir, son espacios que tienden a la opresión, pero que también tienden a formas de emancipación. Con esto, y ahí responderíamos en cierta medida a la pregunta que quedó inconclusa antes, con esto no digo que la emancipación vendrá a través de las redes sociales, no, pero las redes sociales pueden ser un instrumento más para la emancipación.
No es un instrumento que haya que descartar, sino que es un instrumento que hay que aprender a usar. Queda finalmente una reflexión de una persona del público, vamos a ver si le entiendo la letra. Dice así, dice, lo tira a término de reflexión: la educación rural, con todas sus deficiencias, de sus necesidades básicas. Dice, la educación rural, con todas sus deficiencias, de sus necesidades básicas de agua potable, desplazamiento, deserciones, espacios insuficientes, está siendo vulnerada, donde pretendemos hacer niños y jóvenes de bien. Me cuestiono cómo los estamos educando. ¿No será que los estamos educando fuera de una realidad? Quiero darle las gracias al público y a Luciana Cadaya por sus palabras, por su pensamiento, por su agudeza, y esperamos volverla a tener por acá. Creo que también maestras y maestros gestores de nuevos caminos es construcción colectiva, es una construcción colectiva porque están las mujeres, están los hombres, están todas y todos acá, y por algo será que están acá buscando, tal vez no respuestas, pero sí más preguntas, como debería ser. Le agradecemos entonces al público y a Luciana por este momento tan especial.